Hola a todos. Hoy tenemos un ejercicio que combina movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. He escogido un ejercicio que tiene un enunciado bastante largo para que veáis que da igual que tengamos una línea o 500 de enunciado. No hay que agobiarse, hay que ir paso a paso y tenemos que intentar entender qué nos dice el enunciado. Bien, a la vez que vamos leyendo, vamos cogiendo esos datos. Nos dice, Fiki, que es una personita, corre a la velocidad de 6 metros por segundo para volver al autobús donde se ha dejado el paraguas. Bien, ponemos la velocidad de Fiki es 6 metros partido segundo. Pero cuando está a 20 metros de la parada, esos 20 metros ahora veremos qué son. El autobús arranca con una aceleración de 0,5 metros partido segundo al cuadrado. La aceleración del bus es 0,5 metros partido segundo al cuadrado. Bien, Fiki sigue corriendo y alcanza al autobús, nos dice que lo alcanza, de forma que un pasajero le pasa el paraguas. Bien, antes de ver qué nos están pidiendo, vamos a hacer un esquema de lo que está pasando. Bien, tenemos aquí nuestra calle, ¿vale? Aquí tenemos a Fiki, que es una personita, y nos dice que cuando se encuentra a 20 metros de la parada del bus, el autobús arranca. Lo primero, al decirnos que el autobús arranca, nos está diciendo que el autobús parte del reposo. Entonces, la velocidad inicial con la que arranca el autobús es 0, porque nos dice que arranca con una aceleración de 0,5 metros partido segundo. Bien, como siempre, es súper importante elegir un buen origen de coordenadas. Yo siempre os recomiendo que lo elijamos aquí o aquí, donde está uno de los dos objetos. ¿Por qué? Porque así nos ahorramos trabajo y consideramos o vamos a obtener que alguna de las magnitudes es nula, es 0, con lo cual ahorramos bastante los cálculos. Bien, yo voy a escoger donde está Fiki como mi origen de coordenadas, con lo cual en el momento en que en el momento en que el autobús arranca, la posición inicial, voy a utilizar otro color, la posición inicial de Fiki es 0 y la posición inicial del bus es 20 metros, puesto que está a la derecha de mi origen. Vale, ahora vamos a pensar qué movimientos realizan cada uno de estos objetos. Pues Fiki realiza un movimiento rectilíneo uniforme, no tiene aceleración, tiene una velocidad constante, con lo cual las ecuaciones de movimiento de Fiki son las del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante y la aceleración, a pesar de que sea 0, hay que ponerlo. Bien, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, si nos fijamos, según el eje de coordenadas que hemos elegido, la posición inicial de Fiki es 0, como el bus arranca desde el reposo, su velocidad inicial es 0 y se nos simplifican las ecuaciones. Por lo tanto, la posición, volvemos a copiar y quitamos lo que es 0. La posición de Fiki es la velocidad por tiempo y la posición del bus es igual a la posición inicial más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, ahora vamos a ver qué nos piden en cada uno de los apartados. En el primero nos dice cuánto tiempo tarda Fiki en alcanzar al autobús. Si obtienes dos resultados, interprétalos. Bien, para el apartado A, tenemos que pensar y tener súper claro qué pasa cuando Fiki alcanza al autobús. Pensemos. Cuando Fiki alcanza el autobús, ¿qué pasa? Que ambos están en la misma posición. Y este sigue siendo mi origen de coordenadas. Entonces, como ambos se encuentran en la misma posición,
en ese momento la posición de Fiki coincide con la posición del autobús. Entonces simplemente sustituimos cuál es la ecuación para la posición de Fiki y cuál es la posición para la ecuación, para la posición del autobús. Entonces tenemos velocidad de Fiki por el tiempo es igual a la posición inicial del bus más 1/2 de la aceleración del bus por t al cuadrado. Bien, si nos fijamos, nos va a quedar una ecuación de segundo grado. Este término que está a la izquierda está sumando, pasa restando a la otra parte. Entonces nos quedaría, si sustituimos los valores, nos quedaría 1/2 por la aceleración 0,5 por t al cuadrado menos la velocidad de Fiki eran 6 metros por tiempo más 20 igual a 0. Bien, como a mí no me gusta trabajar con fracciones, yo sé que esto es 1/2 por 1/2, es lo mismo que 1/4. Si multiplico toda la expresión por 4, me quito esa fracción. Y me queda entonces 1/4 por 4, t al cuadrado, menos 4 por 6, 24, más 4 por 20, 80, igual a 0. Y ahora ya puedo resolver la ecuación de segundo grado. Bien, t sería igual a... Esto sería igual a 24 más menos 16 partido por 2. Lo que lleva a dos soluciones, t igual a 4 segundos y t igual a 20 segundos. Si nos fijamos, las dos soluciones son positivas. Esto quiere decir que las dos soluciones a priori son válidas porque el tiempo es positivo, debe ser positivo y obtenemos en los dos casos que es positivo. Bien, vamos a intentar entender qué significa esto. A los 4 segundos, Fiki ha alcanzado al autobús. Ese valor es posible. ¿Qué significaría si el tiempo fuera 20 segundos? Pues significaría que transcurridos esos 20 segundos, Fiki adelanta al autobús, pero como el autobús va acelerando, volverían a encontrarse en un punto tras haber transcurrido 20 segundos. Ambas soluciones son posibles, pero nosotros nos vamos a quedar con la más pequeña. Nos vamos a quedar con la solución de 4 segundos. Vuelvo a decir, ambas son posibles, pero nos quedamos con la pequeña. Esto sería lo que nos piden en el apartado A. Volvemos al apartado B. Nos pregunta que cuánto lleva recorrido el autobús en ese momento. Bien, tenemos que tener en cuenta que en el momento del encuentro, estará por aquí, ese momento de esa posición del encuentro, el autobús ha recorrido una distancia. No es lo mismo decir que mi origen de coordenadas o mi origen del sistema de referencia está ahí, que está aquí. Entonces, yo os recomiendo que dejéis el origen donde lo teníamos al principio del ejercicio, que es donde estaba la posición inicial de Fiki. Así tendremos, por una parte, la distancia, los 20 metros a los cuales se encontraba el autobús, más todo lo que ha recorrido después. ¿Eso qué significa? Significa que únicamente tenemos que seguir utilizando las ecuaciones que estábamos utilizando en los otros apartados. Con lo cual, simplemente vamos a sustituir los valores en la ecuación de posición del autobús y ya está. Entonces, la posición inicial del bus eran 20 más 1/2 por la aceleración que eran 0,5 por el tiempo que son 4 al cuadrado. Y obtenemos que esa posición, ese espacio recorrido del bus son 4 metros. 4 metros desde el origen de referencia que hemos cogido al principio de todo. Bien, en el último apartado, si nos fijamos, nos dicen que calculemos la velocidad que tiene el autobús cuando Fiki lo alcanza, en el punto del alcance. Entonces, si nos fijamos en las ecuaciones de movimiento que teníamos al principio, tenemos que la velocidad del autobús es igual a aceleración por tiempo, porque la velocidad inicial del bus era 0.
De modo que la velocidad del bus es igual a 0 más la aceleración que llevaba el bus por el tiempo. Estos son 2 metros partido segundo. Nos dice que lo expresemos en kilómetros partido hora. Bien, pues con dos factores de conversión podemos transformarlo. Metros lo tengo multiplicando, lo pongo dividiendo en mi factor de conversión y arriba los kilómetros. Un kilómetro sabemos que son 1000 metros. En mis unidades tengo los segundos abajo, con lo cual en mi factor de conversión los pongo arriba para que se puedan simplificar. Y abajo tengo horas. Sabemos que una hora son 3600 segundos. Y si nos fijamos nos quedarían kilómetros partido hora y tendríamos que multiplicar 2 por 1 por 3600 entre 1000 y entre 1. Por lo tanto obtendríamos que la velocidad del bus en kilómetros partido hora son 7,2. Y eso es todo. Resumen, aunque el ejercicio, el enunciado sea muy largo, hay que ir paso a paso, coger datos, hacer esquema, intentar entender qué nos piden y entonces realizar todos los apartados. Que no se nos olvide ninguno porque a veces con las prisas, con los nervios se olvidan. Así que eso es todo, chicos. Espero que os haya ayudado, que os haya servido y ánimo. Un saludo, chao.